Bueno, chicos, este también es un tema pesado, también es largo, no creo que terminemos hoy, esa es la realidad. Entonces vamos a iniciar con las preguntas del examen de clase. Estas iban a ser abiertas, necesariamente son abiertas, entonces quítate, se quita. Y vayan informando que la clase ya va a iniciar, que aquí presentes nada más son 2. Que si no, no nos da tiempo. Ya vieron que son temas largos y pesados. Entonces, primera pregunta. ¿A qué se le conoce como insuficiencia cardíaca? Repito la pregunta. Buenos días. ¿A qué se le conoce como insuficiencia cardíaca? Este sí va a ser escrito porque necesito que sea forzosamente de sus palabras. Como dirían, va a ser al libro de respuesta. Y esa opción no existe en Kahoot, así que... Siguiente pregunta. El corazón está compuesto ¿por qué tipo de tejido? Esta está regaladísima. El corazón está compuesto ¿por qué tipo de tejido? Siguiente pregunta. ¿A qué le conocemos como isquemia? La repito. ¿A qué le conocemos como isquemia? Siguiente pregunta. Principal etiología de la cardiopatía isquémica. Principal etiología de la cardiopatía isquémica. Siguiente pregunta. Ajá. Isquémica. Cardiopatía isquémica. Siguiente pregunta. Menciona al menos 3 factores de riesgo para las patologías cardíacas. ¿Ahora también esa persona? ¿Qué es esa persona? No, es que... Ay, parecen que son. Buenos días, doctora. ¿Me lo podría repetir? Claro. Mencione al menos 3 factores de riesgo para las patologías cardíacas. Siguiente pregunta. Mencione 2 características patológicas de la insuficiencia cardíaca que tienen que ver con el volumen de llenado. Ya vamos, ¿cuántos vamos? ¿6? Sí. Con el volumen cardíaco. Siguiente pregunta. Con el volumen cardíaco. Siguiente pregunta. ¿Por qué se le conoce como cardiopatía isquémica?
Mencione, ¿por qué se le conoce como cardiopatía isquémica? Mencione al menos 2 estudios en los que se pueda observar la patología. En los que se puede observar la patología. Y última pregunta. La patología. Y yo. Última pregunta. ¿Cómo se clasifica a nivel patológico la cardiopatía isquémica? A nivel patológico, la patología de cardiopatía isquémica. ¿Listo? ¿Ya están? Son 9 preguntas, no son 10, son 9 preguntas. Todos están muy sencillos. Para la patología. Bueno, de aquí corren sus 10 minutitos. Sí. ¿A qué se le conoce como insuficiencia cardíaca? Es la 1. La 2. ¿Por qué tipo de tejido está compuesto? ¿Por qué tipo de tejido está compuesto el corazón? La 3. ¿A qué se le conoce como isquemia? La 4. Principal etiología de la cardiopatía isquémica. La 5. Menciona al menos 3 factores de riesgo para la patología. La 6. Menciona 2 características de la patología de la isquemia cardíaca que tienen que ver con el volumen cardíaco. ¿Por qué se le conoce como cardiopatía isquémica? Es la 7. La 8. Menciona al menos 2 estudios en los que se observe la patología. Y la 9. ¿Cómo se clasifica a nivel patológico la patología de cardiopatía isquémica? Todas están muy sencillas. 2 de ellas venían en las fichas que les mandé y eran fichitas muy sencillas de leer, 2 hojas cada fichita. Yo espero que sí estén leyendo lo que les mando, porque si no, voy a dejar de mandarles información.
Quien está en línea, apague su micrófono, por favor. Escuchamos la interferencia. Muchas gracias.
Les quedan 3 minutos. ¿En dónde están el resto de sus compañeros? Así, pues.
¿Listos? Los que llegaron tarde, terminen, ¿no? ¿Vale? ¿Lo dices o no? Sí. Bueno, primer anuncio parroquial. Recuerdan que les había dicho que cada cuatro temas íbamos a hacer examen. Este es nuestro cuarto tema, por lo tanto, la siguiente clase es examen. Entonces van a venir 4 temas en su examen, van a hacer 40 preguntas, o sea, ya no van a ser 30, van a ser 40, y van a tener desde que yo entre al salón y empiece a repartir, hasta el término, hasta el último minuto. ¿Ok? Van a venir tanto preguntas abiertas como cerradas, de opción múltiple y una relación de columnas. Me permito felicitar a una de sus compañeras que hizo una excelente tarea de cáncer de pulmón, la alumna Sol, y pedí su consentimiento para que parte de su examen tenga ciertas características que ella puso en su tarea. Es decir, su tarea es tan buena que me permití hacerle la observación que me permitiera un fragmento de ella para ponérselos en su examen. Ok, entonces para que tengan ahí en cuenta que sí leo sus trabajos y la verdad, unos se subieron muy buenos, otros dejaron mucho que desear, chicos. Y por favor, si van a consultar información, consulten información de calidad. No metan en Google la primera pregunta, ¿cómo me puede dar cáncer de pulmón? Que vi que en uno de los links había esa hermosa pregunta. Abrí el link y era una página, pues, no es que otra cosa de chismes. De esas de la revista Hola, saca una información acerca de cómo te pueden dar cáncer de pulmón y las 7 cosas que no debes hacer nunca en tu vida. ¿Ok? Entonces, universitarios, por favor, no utilicen people, ni hola, ni alguna de esas revistas que realmente no son de educación científica, y que lo único que hacen es correr. Bueno, esos son los anuncios parroquiales. Entonces ya saben que la siguiente semana tienen examen, que una parte de su examen es un pequeño fragmento de la tarea de una de sus compañeras. Sí. Si pudieron leer los PDF que les mandé, ambas eran 2 fichitas de la Asociación Española del Corazón. Y ahí venían 3 de sus preguntaciones. Venían patrones de riesgo, venían características y venían definición. Entonces, con que hubieran leído alguno de esos 2 documentos que eran de menos de 3 páginas, hubieran sacado 3 buenas. Y aparte les subí un artículo de la revista Cielo de México. Y con eso hubieran podido sacar otras 2 preguntas. Es decir, sacando de lo que les mandé, hubieran podido sacar 5 de 9 preguntas. Las otras 4 les presentaban su estudio por aparte, ¿ok? Entonces,
Ya nada más esperamos a que tus compañeritas también. Pues el juego en la noche ya está. Sí, de hecho, Marce, porque también tuve pruebas también con yo las yo vi en la página todavía porque y ella hace la tarea, no estaba abierta, bueno, no estaba abierta, habilitada. Pero es que no tengo. Bueno, yo pregunto por qué revisé. Sí. Vale, para comentarte, porque están desde el jueves. Bueno, vamos a iniciar entonces. Si se dieron cuenta, su temario tiene 3 patologías principales: arritmias, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. De hecho, la cardiopatía isquémica es la principal etiología de la insuficiencia coronaria o insuficiencia también cardíaca. Entonces, primero vamos a ver cardiopatía isquémica, que es la razón de ser de una insuficiencia cardíaca, y luego insuficiencia cardíaca y sus demás características. Las arritmias, esas se las voy a dejar de tarea. Son cortitas, son pequeñas y lo que requieren saber de ellas es mínimo. Realmente es mínimo. Requieren conocerlas, saber cómo identificarlas y saber cómo se ven en un electro y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar con definiciones. Bueno, si nosotros recordamos anatómicamente el corazón, ¿cómo es el corazón? Ya sabemos que es una pirámide de qué tipo. Una pirámide de qué tipo. ¿Qué forma tiene el corazón? Es una pirámide de tipo rectangular. Exacto. Es decir, tenemos un lado anterior, el posterior, los laterales, tenemos una base y un vértice, ¿sí o no? Bueno, la masa cardíaca está irrigada al igual que cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué da su irrigación? Pues los vasos coronarios. ¿Y de dónde se obtienen estas arterias coronarias? Las arterias coronarias se originan, ¿de dónde se originan todas las arterias que ustedes conocen? Exacto, de la aorta. Y lo que hacen es irrigar a nuestro corazón.
Entonces, por definición, nosotros tenemos que la cardiopatía isquémica es la insuficiencia de las coronarias, es decir, la falta de función de estas arterias coronarias que nutren a la masa cardíaca, ya sea de manera crónica aguda o, si ustedes ven, transitoria o permanente. Entonces, ¿qué le pasa a un vaso cuando no hace lo que tiene que hacer? ¿Qué le pasa al tejido que está con... Exacto, empieza a necrosar. Y antes de la necrosis está algo. La isquemia. La isquemia es el paso antes de la necrosis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué traen los vasos? Además de sangre, oxígeno y nutrientes. Entonces, un tejido al cual le hace falta esto por una deficiencia de los vasos, ¿qué le va a pasar? Primero, va a hacer hipoxia, ¿sí o no? No le llega suficiente oxígeno. Luego va a ser isquemia y luego va a ser necrosis. Entonces, si nosotros vemos este desarrollo, vamos a tener diferentes sintomatologías. Entonces, por definición lo definimos como la consecuencia de una disminución del riego sanguíneo al corazón. ¿Producto de qué? Del desequilibrio entre lo que se demanda y lo que se aporta de oxígeno. Es decir, si nuestra demanda crece, supuestamente en normalidad, ¿qué debería de hacer el riego? Aumentar. Es decir, aumenta conforme a la demanda. Si no es así, si no puede aumentar, ¿qué va a pasar? Esto de acá. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esto. El corazón es un músculo, este músculo está irrigado por las arterias coronarias que tienen que suplir la demanda del corazón. Es decir, si la demanda aumenta, ellas tienen que bombear y hacer todo lo posible para que le llegue la irrigación correcta dependiendo a la demanda. Si no es así, entonces, por definición, nosotros tenemos una insuficiencia coronaria que puede llevar a la cardiopatía isquémica, ¿ok? Entonces, pasemos ahora sí a la irrigación del corazón. Ese sí espero que lo anoten y que más o menos a grandes rasgos se lo medio aprendan. Tenemos lo que se conoce como ostium coronarium, que es donde emergen las coronarias, es decir, este tramito de aquí se conoce como ostium coronarium. Y van a salir dos coronarias, una izquierda y una derecha, es decir, una por cada lado del corazón. Luego, de la rama izquierda emergen dos ramas más, una descendente anterior y una marginal izquierda. Entonces, si nos colocamos del lado izquierdo, aquí tenemos la rama coronaria izquierda que se divide a su vez en dos. ¿Ya lo siguieron? Y si se dan cuenta, esta de acá todavía se divide en otra, bifurca en otra que baja hacia el vértice de nuestro pulmoncito, bueno, de nuestro corazoncito. Entonces, de la arteria descendente anterior, es decir, de la rama de la coronaria izquierda, es decir, la descendente anterior, a su vez se origina otra más. ¿Cuál? Las pequeñas diagonales, o conocidas también como septales. ¿Por qué como septales? Porque de las diagonales van a salir otras más que se conocen como septales. Entonces, ya quedamos. Ostium coronario, dos principales arterias coronarias que a su vez se subdividen. ¿Ok? De la arteria coronaria izquierda también va a darle la vuelta, es decir, va a dar origen a una arteria que da vuelta. Y a esta la conocemos como circunfleja. Entonces, si se pueden dar cuenta, si da la vuelta es la circunfleja, es decir, hace un circulito, da la vuelta. ¿Ok? Entonces, si nosotros pudiéramos seguirla, es esta de acá. ¿Ya vieron cómo da vuelta? Ok. Entonces, de la coronaria derecha, esa fue la coronaria izquierda, nada más. De la coronaria derecha, va a seguir su curso auriculoventricular derecho y comienza a originar diferentes ramas. ¿Cuáles?
las que van a nutrir al nodo sinusal. Si ustedes buscan en Google el corazón y su automatismo y también la mecánica eléctrica del corazón, verán que tenemos diferentes topes y esos topes determinan la frecuencia cardíaca. Tenemos un nódulo sinusal, un nódulo auriculoventricular y tenemos el haz de His y sus ramas, ¿sí o no? Bueno, entonces si se dan cuenta, la arteria coronaria derecha va a irrigar ¿a quién? Al nodo sinusal. Entonces, su compromiso va a afectar. Exacto. Y la parte de acá, si esta irriga a la izquierda y por lo tanto irriga al corazón izquierdo, entonces, ¿cuál va a ser el problema? ¿Qué tenemos en el corazón izquierdo? Muy importante, la estructura es importantísima. La aorta, el ventrículo izquierdo. Entonces nos va a afectar la sístole. ¿Recuerdan la sístole? Ok. Entonces, sístole, frecuencia cardíaca. De ahí van definiendo, ¿verdad? También vamos a tener a la marginal derecha, que al igual que la derecha, es decir, de la arteria coronaria, le va a dar la vuelta también al corazón. Entonces tenemos algo así. Nuestra pirámide, es una pirámide, la gordita de acá es la otra, ¿eh? De la parte de atrás y hacia enfrente, las ramitas. Entonces, van a hacer algo así, un anillo, ¿ya lo vieron? Una rama izquierda y una rama. Esta rama izquierda se va a subdividir en dos porciones y la porción que está hacia atrás va a dar una vuelta, es decir, la circunfleja. De la porción derecha, esta va a ir hacia abajo y va a generar una rama que también va a dar la vuelta a la parte posterior. Entonces tenemos esta irrigación de la parte anterior. Si nosotros le diéramos vuelta al corazón, nosotros irrigación tenemos gracias a las ramas que le dan vuelta de las mismas arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque dependiendo a qué rama predomine en la parte de atrás, tenemos un concepto que se llama dominancia. La dominancia la da la arteria que irriga la mayor parte posterior. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguna de estas ramas se ve obstruida, es decir, no cumple su función, la parte de atrás se ve afectada y si se dan cuenta, el predominio de una de estas es importante, porque si se afecta el predominio, toda la parte de atrás está fritita, es decir, valió quesito. ¿Ok? Este es el concepto de dominancia. Hablamos de dominancia cuando una de las arterias toma protagonismo de la parte posterior del corazón. Cualidad de dicho vaso de dar a la arteria interventricular posterior, es decir, afecta descendente posterior y la rama del nódulo auriculoventricular. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia? La mayor parte, el 85%, corresponde a la coronaria derecha. Entonces, si nosotros nos regresamos, se puede ver distintivamente, ¿sí o no? No solo hay más vasos, es más prolongado. La circunfleja, ¿vieron? Un cachito. Ok, entonces, fisiopatológicamente, ¿qué le va a pasar a nuestras arterias coronarias? Bueno, una de sus preguntas de su examen preclase era, mencione factores de riesgo para la patología cardíaca. Para las patologías cardíacas tenemos 3 importantes factores de riesgo que se deben aprender en toda su carrera, toda su vida profesional. Hipertensión,
Tabaquismo. Obesidad. Diabetes. Seguimos de más. Más que otra cosa, la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene muchas consecuencias, muchachos. Si ustedes enlistan las consecuencias de la obesidad, no terminan de llenar un cuaderno entero. ¿Por qué? Porque la obesidad representa un rasgo de inflamación crónica y aparte una demanda superior de ¿qué requerimientos? De demanda de oxígeno. Es decir, que tú seas más pesado, forzosamente hace que le demandes más al corazón, a los pulmones y al cerebro, porque todo tu tejido tiene que estar irrigado. Ok, entonces, es la estenosis o oclusión de una de las arterias, cuya principal etiología es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Tenemos aterosclerosis con E, así en medio, y aterosclerosis sin E. Son la misma cosa, porque son la misma cosa. Es la obstrucción del No, que no es disminuyendo, es que no lo puedo. es cuando se empiezan a formar las placas de grasa en las arterias en las capas. Ok. Para que se forme una plaquita de grasa, o sea, un cúmulo ateromatoso, ¿qué necesitamos? Exacto. Necesitamos un nivel indigente de lípidos que se acumulan. Pero el organismo es tan sabio que nos ayuda a limpiar este tipo de lípidos. Pero ¿qué pasa cuando se acumulan en un vaso que está dañado? Es decir, un vaso que ha sufrido hipertensión toda su vida y que ha tenido que primero contraerse para mantener el riego sanguíneo y por lo tanto hacer hipertensión, porque eso es la hipertensión, es realmente la vasoconstricción prolongada de un vasito, el cual tiene que mandar flujo a tope. Recordemos que cuando un vasito está contraído, no es que riegue más, es que riega con mayor velocidad, exacto, y mayor fuerza, mayor presión. Entonces, este vasito tiene una característica importante. Hay una lesión endotelial, es decir, su endotelio, lo que lo recubre al vasito, está dañado por estos factores de riesgo. Entonces, si a este vasito, ya todo dañado, le agregas que se acumule aquí, él va a ser incapaz de bombear, es decir, ahí se va a quedar. Y se va a seguir acumulando y acumulando hasta que la luz del vaso se obstruye. Entonces, tenemos característicamente, patológicamente y por clasificación, aquella placa que tiene un cúmulo lípido sólido, es decir, ya está fibrótico, y que está duro y que por lo tanto va a ser difícil que lo empuje y que se mueva a otro lado. Importante. Aquí ya está ubicado, pero imagínense que logra hacer lo que muchas veces pasa. Si ustedes están destapando el caño y resulta que tienen ahí obstruido y le meten, como muchos plomeros o muchos papás que intentan ser plomeros o señores de familia, le meten una manguera y le sacan a presión la obstrucción, ¿qué va a pasar? Que este va a bajar. Pero a diferencia de las cañerías que van hacia el caño y desembocan en un drenaje libre, este es un drenaje cerrado. ¿Por qué digo que es cerrado? Porque el corazón es un circuito, es decir, ¿hay salida? Exacto. Hay una entrada, pero no hay salida. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a viajar a algún lado? ¿Sí o no? Y digamos que se encuentra un vaso más pequeño del que le dio origen. Va a infartar alguna parte, ¿sí o no? Entonces, tenemos trombos y émbolos.
Van a buscar ahorita mismo cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo. Busque qué es un trombo y qué es un émbolo. Un trombo es un coágulo en la sangre que se forma en los vasos sanguíneos y el émbolo es un coágulo que se desprende y deja por el cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia hay? El émbolo es la forma de... El émbolo es la forma y es el que viaja. Exacto. Si esta cosita se desprendiera, sería un... Exacto. Si lo encuentras en algún lugar que no fue el que le dio origen y viajó allá, es un émbolo. ¿Ok? ¿Les quedó clarito? Bueno, entonces, para que esta patología pase, necesitamos primero lípidos, disfunción endotelial por alguno de los factores de riesgo esencial, por hipertensión, por tabaquismo, que daña el endotelio vascular, y obesidad, que nos representa el riesgo de cúmulo de grasas, ¿ok? Entonces, una vez que esto pasa y que se oblitera, si se dan cuenta, tenemos estenosis y oclusión. ¿Qué diferencia hay entre una estenosis y una oclusión? La estenosis puede ser parcial y completa, que sería lo mismo que la oclusión. La diferencia es que en la estenosis parcial pasa algo de flujo y en la estenosis total no pasa nada. Y ahí es donde ocurre el infarto. Llamamos infarto cuando está obstruida totalmente y no hay irrigación que le llegue, por lo tanto no hay oxígeno que le llegue, no hay nutrientes que le llegue y ese tejido está por morir. Digo por morir porque realmente son segundos a minutos lo que inicia el cambio patológico. Entonces, quédense con esto. Tenemos nuestra obstrucción delimita o limita el flujo. Este flujo no puede llegar al tejido que debe llegar y por lo tanto comienza un proceso de hipoxia, isquemia y necrosis. Y en la hipoxia se da algo que conocemos como lesión. ¿Ok? Lesión, isquemia y necrosis. Así graves. Primero va la lesión, que es cuando empieza a llegar los medios inflamatorios y el tejido busca de qué manera alimentarse. Y luego va la isquemia. Ya ahí está moribundo, esperando el final de sus días. Y luego va la necrosis. El tejido ya no vive. Y si un tejido ya no vive, ya no. Y si ya no funciona en esta parte del corazón que tenemos, una parte muerta que no hace contracción, porque la principal función del corazón es contraerse. Entonces, fisiopatológicamente vamos a ver esto. Primero, el factor desencadenante, LLD elevado. Ustedes ya conocen esta palabra de aquí. La han visto en todos los estudios que a ustedes les han sacado de colesterol y triglicéridos. Tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, aunque no debería usarse esa palabra, porque dependiendo de los niveles los consideramos buenos o malos. ¿Por qué? Tenemos un colesterol de alta calidad, HDL. Si ustedes sacan qué significa, está en sus siglas en inglés, que es High Level Density. Y esta es es decir, bajo colesterol. Elevado y disfunción endotelial. ¿Qué es lo que suscitan? Que este exceso de este colesterol malo se acumule en la capa íntima de nuestro vaso y que produzca que haya un proceso de oxidación. Porque si ustedes dejan la grasa, ¿sí o no? Les ha pasado, sacan una barrita de mantequilla y la dejan a la intemperie, ¿qué le pasa a la barrita de mantequilla? Bueno, aparte de que se derrite, si estuviéramos en condiciones climáticas de no trópico, ¿qué le pasa? ¿No han visto qué le pasa a la mantequilla cuando la dejan? Se oxida. Y pasa primero de capita amarilla y luego empieza a volverse algo verdoso. Si usted deja la mantequilla, un día lo pueden hacer, la dejan 3 a 4 días, van a empezar a ver esa capita amarilla y luego cómo se empieza a tornar verdecito. Eso es la oxidación. Y le pasa lo mismo a lo que está dentro de nuestros vasos, que es el ácido. Es decir, también ahí se oxida, ¿eh?
se producen productos altamente tóxicos derivados de la oxidación y empieza el proceso inflamatorio. Es decir, cuando algo se oxida en nuestro cuerpo, si hay oxidación, hay inflamación. ¿Por qué? Porque inicia el proceso de radicales libres. Entonces, las células endoteliales reaccionan y producen activación. Esto es un concepto más de inmunología, pero les voy a dar una premisa de lo que se refiere a activación. Todo vaso, apréndanselo así, todo vaso tiene sus capitas y ¿recuerdan el concepto de líquido intracelular, líquido extracelular? ¿Cómo creen que pasa este equilibrio entre líquidos? Exacto, de un lado a otro. ¿Y cómo va a pasar de vaso hacia afuera? De vaso hacia afuera o de afuera hacia vaso. Exacto, por sus capas. Es decir, va a infiltrar hacia él, infiltrar. La activación es un proceso en la inflamación que lo que trata es de lo siguiente. Llegan al vasito por medio de esta infiltración células inflamatorias. Es decir, ¿qué células inflamatorias conocen? No son infectorias, pero no son. No son neutrófilos, basófilos, linfocitos, todas ellas son células inmunitarias y todas ellas las podemos encontrar ¿en qué estudio sanguíneo? ¿Y la biometría hemática, maestra? Biometría. A ver, señores, van a recapitularme qué es la química sanguínea y qué es la biometría hemática. ¿Qué es la biometría hemática y qué es la química sanguínea, señores? La biometría hemática es la que mide pues, los componentes de la sangre. Exacto. Exacto. ¿Y la química sanguínea? Exacto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar lo de células inflamatorias? En la biometría hemática. Y procesos inflamatorios tenemos inflamación inmunitaria, infecciosa, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que llega el proceso inflamatorio, lo que se produce es la producción de interleucina 1 y TNF. Son activación de mastocitos. ¿Recuerdan lo que vimos en su clase de pulmón? De tuberculosis y todo esto. ¿Recuerdan este amigo de aquí? Este es el factor de necrosis tumoral. ¿Le suena algo? Necrosis tumoral. Está en inglés. Tumoral necrosis factor. Todo lo que encuentren de esta manera, tiendan a pensar que está en inglés. Ok, entonces, ¿qué hacen? La producción de macrófagos. ¿Para qué? Para que estos macrófagos fagociten lo que ya había estado de grasita oxidada y generen células espumosas. Y luego, esta acumulación genera estrías de grasas, que es la lesión microscópica que nosotros podemos ver. Es decir, nosotros abrimos un vaso y esperamos esta placa. Esta es la estría grasa. Es decir, el resultado de un cúmulo de macrófagos que fagocitaron a la grasa oxidada. Es decir, ellos están ahí y forman un cúmulo. ¿Para qué? Para contener a la grasa. ¿Sí? Por eso tienen un centro fibrótico, gracias a los macrófagos que han deglutido esta parte, y lo que está alrededor empieza a morirse. Es decir, tienen un centro de grasita y el contenido de una placa que empieza a necrosarse en la misma, por así decirlo, porción de grasa. ¿Ok? Entonces, tenemos de dos sopas. Un vaso normal libre de flujo. ¿Ya vieron qué bonito? Una placa estable con centro lipídico, capa fibrosa gruesa, es decir, difícil de romper. He aquí una diferencia.
Tenemos estable e inestable. Y esto lo determina la característica de la placa. Es decir, tenemos un centro necrótico lipídico, es decir, ya está muerta la grasa dentro, es decir, ya está fagocitada, y una fibrosa delgada, es decir, capaz de desprenderse. No es lo mismo tener un cúmulo de mantequilla en el cual nosotros lo hemos aplastado y amasado y lo pegamos en un tubo de plástico y esperamos el paso de los días mientras le vamos echando agua. Van a ver que pasa dos cosas. Una, se mantiene ahí y es estable por la palmazación que le hicimos. Otra, se empieza a desprender de él la mantequilla. Si ustedes hicieran el ejercicio de agarrar un pedazo de mantequilla, endurecerlo y luego pegárselo a un popote y luego en el popote pasarle agua, se darían cuenta que es exactamente lo mismo. Mecánicamente y por fluido es lo mismo. Ahora sí, epidemiológicamente, tenemos que la diabetes mellitus y la cardiopatía isquémica son los dos principales grandes problemas de salud pública. ¿Por qué? Si ustedes van y buscan en internet, en la Secretaría de Salud, las principales causas de muerte, ¿qué les aparece? Mejor hagan el ejercicio. Pónganle en Google, Secretaría de Salud, principales causas de muerte. Digo, si van a utilizar la tecnología, que sea para algo bueno. Diabetes y tumores malignos. Diabetes, tumores malignos, enfermedades del corazón. La principal patología de estas enfermedades del corazón es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Bueno, este grupo de enfermedades es la principal causa de mortalidad en el 2016. Entonces, si se dieron cuenta, esta patología no baja de los primeros 5 lugares de muerte. Entonces, es necesario, uno, que sepan qué es, dos, que sepan cómo se previene y para ello necesitan conocer los factores de riesgo y otra, necesitan saber identificarla dependiendo a lo que pasa en el vaso. Eso fue lo primero que vimos, ¿ok? Entonces, es más frecuente en hombres de mediana edad y avanzada. Pero con el cambio demográfico de la obesidad, las mujeres han empezado a tener también un riesgo alto de cardiopatía isquémica. ¿Ok? Entonces, la cardiopatía isquémica condiciona un mayor número de funciones, tanto en hombres como en mujeres mayores de 65 años. ¿Por qué mayores de 65 años? Porque una persona de 65 años, créanme que ya no tiene el endotelio vascular, exacto, que tienen las personas jóvenes. Es decir, si ustedes le agregan que aparte de la senectud que tienen las personas, son aparte obesas, y aparte diabéticas, y aparte fuman, eso condiciona un mayor riesgo. Entonces, esta es una enfermedad que es altamente prevenible si nosotros prevenimos desde la juventud factores de riesgo que se pueden ir acumulando en la vejez. ¿Ok? Entonces, factores de riesgo: hipertensión, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, porque quedamos que necesariamente para que haya una placa de aterosclerosis necesita haber lípidos aumentados, es decir, grasita aumentada, es decir, aquí tenemos una patología importante, la hipercolesterolemia. Eso hace su tarea, se subdivide y lo van a sacar exclusivamente de la guía de práctica clínica. No quiero que lo saquen de otro lugar. Le van a poner hipercolesterolemia, guía de práctica clínica. ¿Ok? Diabetes. Y si se pueden dar cuenta, aquí están nuestros principales 3 y los otros 2 agregados. Porque no necesariamente una persona diabética va a formar placa de ateromas. Otros factores de riesgo:
Sexo, ya vimos que es mayoritariamente en hombres. Edad mayor a 65 años, porque el endotelio ya no es el mismo. Factores genéticos y antecedentes familiares. Cuando estén en su tarea de hipercolesterolemia, van a encontrarse algo que se conoce como hipercolesterolemia familiar, es decir, es una patología íntimamente ligada a la genética. Y por lo tanto, si está ligada a la genética, la va a tener una serie de familiares en tu familia, es decir, tu hermano, tu primo, y luego tu padre tuvieron la misma enfermedad, y lo cual condiciona a esa rama de la familia a un predispositor para cardiopatía isquémica. Por eso es importante que lo busquen en la guía de práctica clínica. Bueno, vámonos al cuadro. Los síntomas que presenta la cardiopatía isquémica van a depender de qué, de en qué proceso nos encontremos. Pero el principal de ellos es algo que conocemos como angina. ¿Qué es la angina? Yo sé que han escuchado de la angina de todo. Angina de pecho. Ahí ya está, angina de pecho. ¿Pero qué es la angina de pecho? Viene de un vocablo. Cuando da un paro. Las razones de paro cardíaco, ¿cuáles son? Tenemos T's y tenemos H's. Eso ya lo debieron haber visto. La definición el tipo de dolor de pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea del corazón. Lo saco de Google, ¿verdad? Bueno. Hay algunas cosas que se pueden sacar de Google, otras no, pero mayoritariamente sí. Es el dolor característico de la oclusión. ¿Y es por qué es un dolor característico? Yo sé que ustedes lo saben. Digo, aquí está, aquí lo dice, ¿eh? Es un dolor característico. Un dolor muy característico. Da en el pecho. Ajá. Ajá. No. No. Y al momento de inhalar, hay como ¿Alguno de sus familiares les ha dado alguna vez un infarto? Bueno, Pero creo que comienzan con, si no me recuerdo, con dificultad para respirar o presión del pecho, que sudoración. esa es la característica de un dolor para paro. Hay una diferencia entre la angina. ¿Qué quedamos que había estenosis parcial y completa? La completa te puede llevar a un infarto. La oclusión estable, que por lo tanto no viaja y que por lo tanto no hace esta oclusión completa, te puede llevar a una angina. Tenemos angina estable y angina inestable. Es decir, va a depender del tipo de la obstrucción. Y puede ser característico en ejercicio, en reposo. ¿De qué va a depender? Del grado de obstrucción. Entonces, es un dolor característico del pecho que puede irradiar y que se mantiene o no en el tiempo. Esa es la diferencia entre un paro. Esa es la diferencia. La consecuencia en el tiempo. El paro, pues ya te pasó y te recuperas y estás y todavía le duele. Pero en la angina, el grado de obstrucción va a determinar cuánto dure y en qué periodo se presente. ¿Ok? Entonces, quedamos que ¿qué era la insuficiencia? Regresémonos a la insuficiencia. A la definición. Ajá. Entonces, la disminución del riesgo provocado por una transitoria o permanente. Entonces, el dolor va a ser transitorio o permanente. Y si se dan cuenta, aquí aparte dice que produce un desequilibrio
entre la demanda y el aporte. Si crece la demanda, debe crecer el aporte. Pero si no pasa eso, va a haber una isquemia, exacto, va a haber una falta de aporte. ¿Y cuándo crecen nuestras demandas? Cuando el corazón exige más. Cuando hacen actividad física. Entonces, si nos regresamos a la angina, tenemos esta cosa que se llama estable e inestable, ¿sí o no? Bueno, estable e inestable, ¿a qué le suena? A las placas, ¿sí o no? Entonces, tenemos un aumento de demanda y la placa es estable. Es decir, ahí está la placa y ahí se va a mantener, pero va a bombear el corazón a todo lo que da, pero la placa se va a quedar ahí, rígida. Y por acá le está pasando una gran cantidad a toda la presión. Y luego se encuentra con la obstrucción y un pedacito de cachito de luz. Es decir, por ahí tiene que pasar todo el flujo que ya le mandó el corazón. Entonces va a llegar un momento en que se canse y aparezca la angina. Ese es el aumento de demanda. Es decir, nosotros tenemos una placa estable que no va a viajar y que por lo tanto se va a presentar únicamente cuando haya un aumento de demanda. Es decir, está estable y ya se acostumbró el corazón a pasar por ahí la cantidad. Pero cuando aumenta la demanda, el corazón dice, ¿sabes qué? Yo necesito seguir bombeando a todo lo que doy porque a mí me exige que yo tenga que bombear esto y tú me estás obstruyendo. Entonces, ¿qué hago? Paso más duro, paso más duro, paso más duro, pero ahí sigue la placa. Entonces, eso va a suscitar un dolor cuando aumenta la demanda. Porque cuando está estable y está en reposo, pues no es lo mismo pasar una cantidad a continuidad de manera lenta y pausada, porque ahí está la placa, a pasarla así. Imagínense nuevamente a su papá o a su marido destapando el caño. No es lo mismo que la pase así. Imagínense, pasa así, a pasar así. Bueno, recuerden que los vasos también a su alrededor, en la estructura muscular, hay inervación, y si hay inervación, hay dolor. Lo que está inervado duele. ¿Ok? Entonces, tenemos al característico angina de pecho, que puede presentarse en aumento de demanda o en reposo, dependiendo a si la placa es estable o no y si la estructura es parcial o completamente oclusiva. Cuando hay una oclusión total, esa parte de ahí ya está comprometida y puede ocasionarnos un infarto. Ok, entonces. ¿Es por la placa? Es por la placa. Es por eso. Ajá. Por el tiempo. Entonces, tiempo y tipo de placa. Así que tiempo y tipo de placa. Las características del dolor van a depender si es completa o parcial y la van a determinar en tiempo. ¿Ok? Entonces, puede haber no molestias torácicas predominantes. Esa es la diferencia con el conocido infarto. Por eso les dije, sí, duele, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El paciente va a llegar y va a decir, es que me dolía el pecho. Me dolía. Ahorita ya cesó, pero me dolía mientras estaba haciendo aeróbics. Me dolía mientras estaba haciendo zumba. Ahorita ya no me duele, estoy en reposo. Y luego tenemos el del reposo, que ya es una obstrucción crónica. ¿Ok? Entonces tenemos la molestia mesoepigástrica. De ahí que debemos diferenciarlo de los dolores típicos gástricos, es decir, del reflujo, porque son una patología en la que tienen que tener la diferenciación de características. Disnea e intolerancia al ejercicio y cansancio excesivo. ¿Por qué creen que pase? Por el aumento de la demanda y por lo tanto por el aumento de presiones que tiene que mantener ese flujo. Es decir, se cansa. Se cansa. Punto. Entonces, tenemos también algo que se conoce como angina típica. ¿Y esto en quiénes pasan? En mujeres y en ancianos. ¿Por qué en ancianos? Quedamos que la senectud te hace diferente a cualquier otro adulto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo declinar
hacia la senectud, que será un niñito. Entonces va a depender. También depende mucho en mujeres y en diabéticos. ¿Por qué en diabéticos también? La diabetes tiene muchas consecuencias, igual que la obesidad. Una de ellas, Pues si están afectados, pues ya no tienen la misma. exacto, la misma capacidad de sentir, igual que los asientos. ¿Ok? Y mujeres, porque somos extrañas. Esa es la realidad. No, porque hay un factor hormonal importante que nos protege, que acaba con nuestra menopausia. Los estrógenos protegen al corazón. Entonces, cuando empiecen a envejecer, empiecen a pensar seriamente en empezar a hacer ejercicio unos 10, 15 años antes. Entonces, tenemos la angina, que es la molestia torácica en zona adyacente causada a la isquemia miocárdica. Es decir, va a doler donde se esté muriendo. Punto. Tipo de dolor es esta sensación de opresión, ahogo y pesantez o compresión. Es decir, el típico sensación de que les está oprimiendo el pecho. ¿Alguna vez se les ha subido el muerto? Estoy segura que a todos se les ha subido el muerto. ¿No? ¿No? Y yo, bueno, a quienes se les ha subido el muerto, ¿han sentido esa sensación de no poderse mover y aparte sentir cómo les aprietan el pecho? Es muy parecido, pero es 1000 veces peor. La localización es retroesternal, tóquense su esternón. Retro, es decir, alrededor. Exacto. Entonces, duele aquí. En la cara anterior del tórax, evidentemente, entonces eso de que si irradia espalda, no. Eso es característico de otra patología. ¿De quién? De pancreatitis. Pero la pancreatitis está acá e irradia hacia hombro. También la vesícula irradia atrás. ¿Ok? Irradiación, superficie cubital del brazo y hacia la mandíbula. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está nuestro corazón? Exacto. Está igual que el planeta, inclinado. Y la duración comienza de manera gradual y alcanza su intensidad máxima en un periodo de minutos y desaparece. Eso es una angina. Entonces, la angina de pecho típico se alivia en minutos con reposo o nitroglicemia. Entonces, eso deben aprenderse. Esa es la definición de una angina. Y es la principal característica del cuadro clínico de una cardiopatía isquémica, una angina de pecho. Entonces, ya saben, es un dolor retroesternal que varía en el tiempo, que tiene un punto máximo y que puede irradiar y que se suscita debido a las placas. ¿Ok? Que puede estar en reposo o en ejercicio dependiendo al tipo de obstrucción. ¿Ya? Ok. Entonces, Maestra, buenos ¿sí? días. Buenos días. Mire, yo tengo una duda referente a la angina de pecho y al infarto agudo al miocardio. Es de enfermería que tengo mi duda. Haga de cuenta que he recibido pacientes de urgencias en terapia intensiva con una banda en la muñeca. Pero eso es cuando es un infarto agudo al miocardio, ¿verdad? Esa banda, en las indicaciones dicen que cada hora se tiene que quitar 2 cc con una jeringa. ¿Eso por qué, maestra? Cuando les hacen el procedimiento de primera les ponen una pulsera, pero es para hacer la reducción y cada cierto tiempo, cada hora, entonces Bueno, ya le contestó a su compañera, repita. Ese es un procedimiento que se le realiza en hemodinamia. De hecho, esa pulsera tiene la función de realizar la hemostasia. Espérenme tantito, se escuchan los tamales. Bueno, los tacos.
No, ya sé que, bueno, sí, sé que es para la hemostasia, para evitar un sangrado, lo sé. Pero hay un medicamento, maestra, previo a por qué se le pone esa pulsera. O sea, ya sé que es para la hemostasia, Ajá. pero ¿qué medicamento se le pone? Porque se le pone esa pulsera. No, de hecho está inflada de aire. Por eso le tienes que quitar el aire cada cierto tiempo. De hecho es 1 centímetro cúbico por 30 minutos. Es que no recuerdo si está inflada con 10, o sea, con 10 de aire, pero cada determinado tiempo es pausado, tienes que irle disminuyendo la presión al brazalete. Entonces, si tu paciente comienza con sangrado en la muñeca, tienes que aumentarle lo mismo que le quitaste. Si era 1 centímetro cúbico, el mismo centímetro cúbico le tienes que volver a poner. No le tienes que poner más presión. Así, lo mismo que le quitas es lo mismo que le pones y comienza con el sangrado. Pero eso ya nada más es vigilancia del sangrado después del procedimiento de hemodinamia. Ah, ya sé a qué se refiere. Es que cuando dijo banda en el brazo, yo se refiere a la banda que le colocan a las personas que después del infarto, no sé si se han dado cuenta, pero personas que están enfermas traen una pulsera o una banda que especifica su nombre, su edad y de que están enfermos. O un collar. Yo creí que se refería a eso, pero si se refiere a la banda, mire, la banda de hemostasia, lo único que nos dice es que también están dando la hemostasia y si no le agregamos los centímetros de aire para hacer hemostasia, ¿por qué? Por presión. Es lo único y realmente es un indicativo. Más que un tratamiento es indicativo. Exacto, es un indicativo. Si empieza a sangrar, tú le subes y entonces puedes ir a decirle, ¿sabe qué? No está funcionando adecuadamente la hemostasia si después de tantos cc no ha habido una hemostasia correcta. Porque es un procedimiento invasivo. Entonces, literalmente, por eso cuando son pacientes que van a pasar hemodinamia, tienes que canalizarlo en cierto lado del brazo. Por ejemplo, no lo puedes canalizar en el derecho porque van a abordar en el derecho, tienes que canalizarlo en el izquierdo. Entonces, por eso ese tipo de pacientes tienen especificaciones y tratamientos específicos en los cuales tú tienes que conllevar. Ya vieron, cosas interesantes que como médico a nosotros no nos enseñan realmente eso. Vas, pones tu instrucción, tu medicamento y conoces por qué, pero no lo haces. Es como de, ahí está, la típica indicación, signos vitales por turno, temperatura, que lo haga el enfermero. Y el cardiólogo cuando Ajá. eso, cuando nosotros llegamos, bueno, cuando regularmente llega un paciente por un isquemia que va a pasar por procedimiento de hemodinamia, tienes que canalizarlo siempre en el brazo izquierdo. Porque si lo canalizas del derecho, te vas a hacerlo descanalizar y vuelve a canalizar el izquierdo. Porque va a entrar bajo del brazo derecho. Ajá. Bueno. Escuchó la explicación de su compañera, que muy amablemente nos ilustró a todos, a usted, a mí y a sus compañeros. Gracias, maestra. Oh, dele gracias a su compañera Dani. Bueno, proseguimos. Entonces, la clasificación vamos a tener crónica, que es con una angina estable, y un síndrome coronario agudo, es decir, una placa inestable. ¿Por qué? Porque si la estable está ahí, pues evidentemente se va a presentar únicamente cuando haya una suscitación de demanda. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto corresponde íntimamente a lo que nosotros vemos en el electro. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y la angina inestable. Y aquí tenemos a la angina estable, es decir, la típica angina que tiene una duración de menos de 20 minutos y que se presenta únicamente cuando hay aumento de la demanda, es decir, cuando hay aumento de ejercicio, cuando estás haciendo actividad pesada. Y aquí a la inestable, que dura más y se presenta en cualquier momento, y principalmente en reposo. Y aquí tenemos los dos suscitadores de nuestro conocido, yo sé que ustedes lo conocen, infarto, se está infartando. Ok, entonces aquí tenemos a la angina estable, es una angina de pecho con los síntomas característicos que ya vimos y se define como este dolor, opresión o molestia, que ya vimos otra vez, generalmente que irradia hacia el brazo izquierdo y se acompaña de la típica. A estos
Sudoración y náuseas se le conoce como cortejo vegetativo. Así se conoce cuando te da sudoración, náuseas, vómito, y te sientes así mareado. A eso se le conoce como cortejo vegetativo. Esta isquemia se produce principalmente porque la demanda de oxígeno del músculo cardíaco supera la oferta. Es decir, se produce en ejercicio. Y así se ve. La causa más frecuente de la estenosis de la arteria es una ateromatosis, es decir, aterosclerosis, y es el factor desencadenante del esfuerzo físico, es decir, ejercicio. Entonces, los episodios son típicos y tienen una duración de minutos. Raramente superan los 20, porque si a ti piensen lógicamente, si a ti te está doliendo mientras haces un ejercicio extenuante, pues ¿qué vas a pensar? Te paras, y eso normalmente no dura horas, así de, no dices, ay, me está doliendo, voy a seguir hasta que terminen mis 30 sesiones de cardio, no. Te paras, te sientas y empieza a ceder, evidentemente, el dolor. Entonces, y cede con nitroglicerina. Entonces, cede al reposo y con nitroglicerina. Y aquí tenemos nuevamente nuestra placa estable. Entonces, si se dan cuenta, obedece al grado de obstrucción. Entre más obstrucción, evidentemente durarás menos haciendo ejercicio. Ahora sí, vamos con los síndromes coronarios. Bueno, trombosis coronaria sobre una placa aterosclerótica que se rompe. Composición y vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué va a depender que una placa se rompa? De si es... Exacto, entonces de su composición y su vulnerabilidad. Es decir, de qué tanta tejido de lípidos tenga y de qué tan vulnerable sea el paso de presión del volumen. ¿Ok? Entonces, quedamos que aquellas placas inestables tienen un núcleo lipídico pobre de colágeno, células musculares lisas y signos de inflamación en su cápsula. Es decir, esto indica necrosis. Y si se acuerdan, la placa inestable centro necrótico lipídico. Cuando ustedes tienen inflamación, ya es más seguro que la placa está necrótica, ¿ok? Entonces regresamos. Ok, entonces así se ve. Ahí tenemos nuestra ruptura. Aquí está nuestra angina inestable y aquí está nuestro paso inminente. Entonces tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, para entender esta parte de acá, yo necesito saber si ustedes saben cuáles son las ondas y segmentos de un electrocardiograma. Ajá. Antes del QRS, del complejo QRS. Onda P. ¿Qué es la onda P? ¿A qué se refiere la onda P? Despolarización. Ajá. A ver, el electrocardiograma, ¿para qué nos sirve? Ajá. ¿Y qué medimos? ¿Sístole y diástole, sí o no? Entonces, si nosotros decimos que se está despolarizando algo, es porque estamos sacando algo del corazón. Medimos la despolarización ventricular. ¿Ok? Y la repolarización ventricular y la despolarización de auriculares. Ok. Eso únicamente lo que van a hacer es buscarlo y no es necesario que se aprendan cuánto dura, sino más bien qué es cada onda y qué es cada complejo, qué representa el complejo, qué representan las ondas, qué representan los segmentos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta característica de los segmentos, nosotros vamos a determinar si el infarto, es decir, el probable infarto, ya lo estoy llamando infarto, ¿da miedo o no da miedo? El ST no da tanto miedo como escuchar el ST.
la elevación del ST. Este es el cuadro característico. Miren, aquí ponen a Homero porque Homero cumple todas las características, primero, de una ictericia y luego del infarto. Es decir, cumple todas las características. Es obeso, se estresa mucho, es decir, probablemente tenga hipertensión y probablemente tenga diabetes. Entonces tiene todas las de ganar por un infarto del miocardio. Entonces, de tarea también van a buscar, eso nada más con finalidades de repaso, y con finalidades de repaso me refiero a que sí se lo aprendan para su vida laboral, profesional y de enfermeros, que representa el electrocardiograma, tanto en ondas como segmentos y el complejo. Es decir, eso para asegurarme de que se lo aprendan porque se lo tienen que aprender. La siguiente clase en su examen va a ser, voy a estar ahí, les voy a entregar su examen y les voy a preguntar. Es decir, van a ir pasando si contestan bien. Entonces necesito que se lo aprendan. Entonces, sin elevación de CT representa esta obstrucción importante, pero no completa, ¿ok? Entonces, el infarto lo vamos a ver únicamente cuando la obstrucción sea, ya les había dicho, completa, es decir, se estenose toda la luz vascular. La diferencia es que en este, sin elevación del ST, está una rayita de ya no tener luz. Entonces, vamos a tener un descenso del nivel del ST. Es decir, va a haber un infarto subendocárdico. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero cuando escuchen subendocárdico, ¿ok? Y la alteración de la onda T. A ver, ¿dónde se ubica la onda T? Después de... sin alteraciones en el electrocardiograma. Esto también puede suscitarse. Y sin ondas Q profundas. Entonces, vamos a tener que en el electrocardiograma nosotros podemos demostrar diferentes procesos patológicos. Podemos diferenciar lesión, isquemia y necrosis. Si ustedes le buscan lesión, isquemia y necrosis, electrocardiograma, van a ver que les arroja ciertas ondas. La lesión la podemos ver en qué onda. La necrosis, ya les adelanté, onda Q. Entonces, lesión e isquemia, ¿en qué onda se presentan? Ahí ya me está googleando. Ok, onda T y qué otra onda. Póngale lesión, isquemia y necrosis, electrocardiograma. Y es una imagen moradita. Una que se presenta en el segmento. Exacto. Onda Q. Sin ondas Q profundas, es decir, sin un proceso de necrosis claramente establecido. Entonces, podemos tener este sin elevación de ST, que es el que menos, por así decirlo, preocupa, pero no preocupa tanto como la elevación del ST, porque ese ya claramente es el, se está infartando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las diferencias entre angina inestable y angina estable. Entonces, ya se podrán dar cuenta a qué corresponde cada una. Y en esto únicamente quiero que se aprendan la diferencia, primero en tiempo y luego en modalidad del dolor, una en reposo y una en ejercicio. La del ejercicio y la de los menos de 20 minutos, entonces correlacionenlo con que una persona está haciendo ejercicio, le empieza a doler y se para a sentarse en menos de 20 minutos, porque no vas a esperar a que te duela los 30 minutos. Con eso correlacionan. Angina inestable es la que se presenta mientras estás no haciendo nada, estás en tu cómodo sillón y te empieza a doler. Y esta ya representa parte de los síndromes coronarios agudos. Síndrome coronario agudo. ¿Ok? Entonces, esta representa crónico y esta representa agudo. Entonces, aquí va la que todos tenemos.
a la que todo el mundo le teme, a la elevación del segmento SP. Porque si se dan cuenta, aquí sí hay desarrollo de ondas Q necróticas. Es decir, aquí sí hay una necrosis claramente establecida. Aquí ya se murió el tejido tisular y ya no va a haber vuelta de ojo para él. Recuerden que había en el infarto del cerebro una parte que sí podíamos recuperar. Bueno, en el corazón el tiempo es mínimo también. Entonces, por eso tenemos el claro código infarto, que cuánto tenemos de aquí a la puerta para que llegue. Tiene 1 hora el paciente para llegar a su entorno hospitalario y ser atendido de la manera más rápida posible. Y luego unos 30 minutos para un total de 90 minutos. Y luego si se retrasa un poquito, son 120 minutos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto, pero quiero que se queden con eso. Entonces, es el clásico infarto miocardio. Este es el infarto agudo del miocardio. Entonces, si se pueden dar cuenta, en nuestra división de clasificación de la cardiopatía isquémica tenemos una crónica que se establece en angina estable, uno agudo que se establece en elevación y no elevación del segmento ST y en la angina inestable. Entonces, de los importantes ahí son esos tres. Es el compuesto de síndrome coronario agudo, el conocido como SICA. Ese es el importante de la patología de la cardiopatía isquémica en sí. Esa es la importante, esa es la sección importante. La angina estable todavía uno puede hacer más por esa persona, porque pues es estable y porque ya uno sabe que pueda implementar medidas. Pero este es el infarto, ¿ok? Y tenemos el ingreso, el diagnóstico, nuestro electrocardiograma que se debe hacer en los primeros 10 minutos, eso ya lo deben saber ustedes como personal de enfermería, la bioquímica y el diagnóstico. Y este hermoso cuadrito, que es del 2021, de hecho les mandé el link de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón. De ahí pueden consultar ustedes todo lo que gusten y manden del corazón. Sí, y esta, de hecho, este esquemita ya también cambió. Lo pasaron de este color hermoso azul a un color verde y luego color verde agua. Entonces, lo pueden identificar cuando le pongan imágenes en Google. El color verde agua es el color actualizado. Bueno, y si se pueden dar cuenta, ya acabamos el tiempo y vamos en la 24. Es decir, no vamos a alcanzar a que ustedes vean los cortes histológicos. Entonces, se los voy a mandar, ¿vale? Para que lo revisen. Pero ya vimos lo fundamental, cómo lo identifican, qué es lo que pasa microscópicamente, es decir, esas lesiones de vaso, y lo que les voy a mandar van a ser los cortes del vasito con su placa y cómo se ve microscópicamente el daño por necrosis. ¿Sí? Ahora sí. Listo, chicos. Pues no les quedó ni un minutito de descanso porque ya es su siguiente clase. ¿Alguna duda? Sí, ¿estás más bien?